El MOP Podcast. Resiliencia en acción. Bueno, muy buenas. Estamos otra vez en el podcast del MOP. Hoy tengo un amigo, una persona muy querida que ha venido a Costa Rica hace muchos años con un conocimiento muy importante, muy integral, muy ético, y es nada menos y nada más que el doctor Claudio Cerati, que nos acompaña, farmacéutico de toda la vida en trayectoria. Ahora don Claudio nos contará, y pues vino a Costa Rica hace muchos años y ahora otra vez está de regreso por acá y es un invitado muy querido. Hemos venido haciendo varias cositas muy interesantes y bueno, no queda más que darle el pase para darle la bienvenida a don Claudio. Muchas gracias al podcast del MOP. Gracias a usted, don Jorge, por estar en esta presentación y por darme la posibilidad de estar aquí. Para mí es un placer colaborar, es un placer estar, es un placer charlar con usted de todos los temas que involucran a muchísima gente. Pero bueno, en lo personal, en el área de salud, que es lo que yo me ocupo, el área farmacéutica, es bastante conflictiva, es bastante complicada, usted ya lo sabe, y todo lo que yo pueda ayudar, estoy a disposición de toda la gente que me lo solicite. Claro, eso es muy importante porque Claudio es una persona con muchísima trayectoria en temas farmacéuticos, investigación, desarrollo, nuevas formulaciones, procesos de investigación en nuevas moléculas, con una trayectoria impresionante. Más bien vamos a hacer que don Claudio nos cuente dónde nace, en sus orígenes, de qué lugar de Argentina es él, cuál es su familia, que nos cuente un poco más de dónde sale don Claudio, a dónde ha trabajado don Claudio y cuáles han sido los retos más difíciles, Claudio. Claro, no. Sí, digamos, yo nací en Argentina, estudié en la Universidad de Buenos Aires, ahí hice una carrera de grado, de posgrado, y que culminó en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, con un tercer posgrado, ¿no es cierto? Esa es la parte académica. En la parte profesional trabajé siempre en industria farmacéutica, en farmacia de hospital también y de todo tipo. Y en el exterior trabajé en Colombia, bastante tiempo en Colombia, en Brasil y en Costa Rica y en Panamá. O sea, me tocó ir donde la vida me llevaba. Y siempre, bueno, en este momento no, pero antiguamente, con chico chiquito, yo inicié mi vida profesional a los 20 y pico de años, entonces estaba casado con un bebé, un nene chiquito, y así me fui de país en país. De los retos, uno, digamos, puede dividirlos en los que son profesionales y los que son personales. Yo creo que los más difíciles son los personales. ¿Por qué? Porque los profesionales uno busca ayuda. O sea, hoy mismo uno dice, bueno, tiene la inteligencia artificial, tiene sistemas expertos de datos, bibliotecas y demás. Pero en la vida es complicado, porque cuando uno tiene que moverse por razones profesionales o por razones laborales a otro país, tiene que ser como la gente del país donde va. O sea, uno no puede, lleva sus tradiciones, lleva su bagaje de conocimientos en una maleta, pero lo demás es adaptación al lugar donde está. Y eso es una enseñanza muy grande de vida, muy grande. Claro, porque la vida tiene retos muy impresionantes que nos lleva muchas veces de un punto al otro punto en la vida, y es la formación, claro, que no es la academia, no, es la vida per se. No. Es tener un niño, cambiar un pañal, tener una esposa, adaptarse a otro sistema, sí, cambiar de país, no comer lo que aquí se comía, sino lo que se come, claro, en otro lado. Claro. Bueno, me imagino que para un argentino dejar de comer carne argentina y pasar a comer carne en otro país también, sí, con ese gusto de la carne que hay en Argentina, hay también una adaptabilidad a todas estas, claro, cosas. Son costumbres. Uno traslada de su país originario ciertas cosas que puede trasladar en una maleta. Puede traerse un vino, puede traerse... pero el resto es adaptarse a las costumbres. Y por otro lado, también adaptarse a los ámbitos laborales multidisciplinarios y de muchas nacionalidades diferentes, porque a veces uno no solamente interactúa con una
nacionalidad, sino que a mí me tocó en Colombia estar yo como profesional trabajando con 20 profesionales colombianos, el único extranjero. Entonces, eso requiere de una adaptación muy grande y de la posibilidad de desarrollar proyectos donde uno tiene que tener en cuenta toda esa cuestión anímica, interpersonal y de nacionalidades que uno las respeta, por supuesto. Claro, y nace también, vamos a ver, me imagino que por nacionalidad, por cultura, también hay celo profesional, ¿no? Los celos profesionales están en todos lados. Cuando uno es joven, yo a esta altura de mi vida, don Jorge, Ya no existe. ya no existe más. Claro. O sea, uno tiene distintas etapas y distintos objetivos en cada una de las etapas de la vida. En este momento, mi obligación no es ni siquiera mi deseo, mi obligación es enseñar. ¿Por qué? Porque uno está en la etapa final de su profesión y de su vida. Entonces tiene que pasar los conocimientos que no son los que se consiguen en un libro, en una universidad. Son las cuestiones de vida, problemas que surgen, que son infinitos, ¿no es cierto?, en el ámbito profesional y en el ámbito personal. Y esas experiencias hay que trasladarlas, porque uno no se las puede quedar con uno. Si no, ¿qué hago? Me las llevo a la tumba. O sea, Claro. no tiene sentido. Hoy se lo decía precisamente a una persona que los talentos que Dios le ha dado simplemente no son de uno, son entregables. No. Los debe entregar. Son entregables. Los debe entregar. Son entregables. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo muy contento de saber que yo me encuentro con un Claudio en esa etapa de la vida, porque para los que ya nos conocen como laboratorio PC Pharma, como Procápsulas, como NCX, como empresa que hemos sido incluso pionera en temas de investigación, desarrollo y en algunos aspectos fuera del GAM, ¿verdad? Como el primer laboratorio farmacéutico fuera del gran área metropolitana, con un reto tremendo de formar. Eso no es menor, eso no es menor. No. Para nada. Porque usted en el GAM, usted tiene la posibilidad de tener 1, 2, 3, 5 universidades. Y en la parte sur del país no las tiene. No existen. Entonces, y la gente debería trasladarse, o no, o en el futuro tener una facultad de farmacia allí. Hay una película que yo siempre nombro que se llama El campo de los sueños. Y esa película decía, constrúyelo y ellos vendrán. Claro. Yo creo que muchas veces el desplazamiento de las zonas rurales a las grandes ciudades ha sido por la falta de visión de los empresarios o incluso de los gobiernos de fomentar el desarrollo rural. Claro. Que no porque sea rural es gente sin educación ni con formación, no. Es gente que nos gusta vivir en el campo, que amamos los pajaritos, las montañas, la vegetación y no el smog de la ciudad, no la contaminación y estas locuras de que un accidente de tránsito te demora media hora para llegar a donde veníamos, como hoy que me sucedió hace un rato. Pero el tema del reto de uno como emprendedor, porque al final es un emprendimiento, hacer una cosa de estas tan arriesgada y en un tema tan complejo, yo, Jorge Mora, diría, no es factible si una persona como usted. Ayer estuvo don Jorge Poveda en un podcast con nosotros. Vamos a invitar a don Germán Madrigal Redondo del Inifarma también para que venga, porque el tema galénico, el tema farmacéutico específicamente, es un mundo cerrado de investigación que ya está estructurado en una línea muy, pero muy compleja y muy ética. Sí. Y en un lugar como Pérez Celedón, nosotros nos adaptamos a un sistema y no el sistema se adapta a nosotros. Esa es la ética, porque ya existen unas buenas prácticas de manufactura, porque ya existe un código de cómo se hacen las cosas. Y todo esto, don Claudio, cuando nosotros hace un año decidimos entrar en farmacia, y que usted, si no me dice que sí, yo no lo hago, fue precisamente por ese acompañamiento que hasta la fecha hemos tenido. ¿Cómo ha sido para usted esa transición dentro de nosotros en el campo? No. Para mí es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo tengo el deber y la obligación de decirle la verdad a todo, pero a usted con mayor razón. ¿Por qué? Porque yo le dije, no es fácil, pero no es fácil por muchos motivos que son ajenos a su voluntad, que son ajenos a su espíritu emprendedor, sino que son o trabas burocráticas en el mejor de los casos,
o consecución de materiales. Una cosa tan simple como puede ser un material que uno lo consigue en otra orbe, en otro país, en otro lugar, muy fácil, acá es muy difícil. ¿Por qué? Porque no se ha alentado quizás, yo no estoy dando un juicio, pero no se ha alentado adecuadamente el desarrollo de la industria. Entonces se importan. Estamos muy ágiles para importar productos terminados, pero no para fabricarlos acá. Cuando lo que crea valor en realidad es la fabricación local, el desarrollo local y la capacitación. Eso es lo que crea fuentes de trabajo y diferenciación y valor, claro. La creación de valor. Claro, eso don Claudio, que usted lo dice, suena muy fácil, pero es sumamente complejo. Sí, sí. Yo que he tenido que lidiar de la A a la Z por no sé cuántos gobiernos han pasado, he hablado con un burócrata, con otro. La institución no está para ayudar, la institución está para hacer que los procesos se cumplan y a medias. Porque al final del día, si nosotros no fuéramos los responsables y los que sabemos hacerlo de forma ética, las cosas ni se darían. Porque de la misma forma la institución existe y hay un montón de tráfico de productos ilegales, claro, y hay una fabricación de productos, claro, ilegales. Y yo, que tengo que competir con todos los altos estándares de calidad, tengo que lidiar con la competencia. Pero por supuesto, entonces eso es lo que yo siempre le dije y a mí me parece absolutamente desleal que pueda fabricarse en cualquier lugar, cualquier cosa y venderse. No debería ser así y no estoy creando un juicio contra tal o cual institución. Pero yo digo, tenemos que tener un mayor control, porque sin tener ese control lo que estamos haciendo es descuidar a la industria local. Claro. Porque ¿con qué incentivo va a tener usted para invertir dinero y fabricar con ética y razonablemente y productos de calidad cuando otro lo puede hacer sin registro, sin un área habilitada y sin nada? Claro. Eso no puede ser. Claro, lo que pasa, don Claudio, es que usted se va aquí al parque, sí, de la Merced, y hay gente con bolsos, y ha salido en canales de televisión donde traen productos de otros países sin registros sanitarios, sin ningún tipo de cuidado. Eso es lo que importan, más lo que se fabrica, que hacen clandestinamente capsulitas y algo muy peligroso, pero es muy peligroso. A mí me parece que es muy complejo. Yo voy a agarrar esa plantica, la voy a mezclar, la voy a moler, la meto en una cápsula, y si usted se la va a tomar, bueno, ese era el remedio de la abuela, pero si usted la va a vender. No es lógico. Eso, claro. Eso no es el remedio de la abuela. Está cruzando una frontera muy delicada. Es una frontera muy delicada. Claro. Nosotros hemos incentivado muchísimos sectores productivos agrícolas en la zona donde tenemos convergencia para invitar a los agricultores a que realmente se capaciten, se formen, no solamente en esto, porque es complejo llegar a la parte de fabricación, pero en las buenas prácticas agrícolas, que por ahí es donde empieza. ¿Cuáles son todos los fungicidas, nematicidas, tipos de plagas y controles que tienen en una buena práctica agrícola? ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que lo que nosotros hacemos muchas veces, una ashwagandha, una cúrcuma, viene precisamente sembrada y cultivada en áreas donde nosotros tenemos una interacción real con ellos, por ejemplo, uno dice, bueno, recibo esa materia prima, hay que darle un tratamiento. Pero si usted no conoce ese hilo tan delgado, desde el proceso de registro sanitario, como los análisis de los estándares, para poder determinar que es una materia prima estandarizada, que ese término no se tiene tan siquiera en el conocimiento de mucha gente que empíricamente hace medicamentos o productos naturales, llevamos a un punto muy complejo. Usted lo dijo muy claramente, usted tiene un conocimiento que transferir para no llevarlo a la tumba. Nosotros, en el caso nuestro, logramos construir esta empresa para que otras personas se atrajesen y se viniesen a que usted les ayudara a formarse. Tenemos 3, 4 pasantes de la universidad que antes tenían que venir a hacer la práctica a San José o tenían que ir a meterse. Y hoy ya son estudiantes de universidades que están haciendo práctica en Pérez Celedón y que se está generando una cultura de responsabilidad ética industrial para lograr exactamente ese legado que usted tiene. Porque el farmacéutico típico costarricense quiere ir a estar sentado prescribiendo en una farmacia y en el mejor escenario trabajándole a la caja por todas las garantías sociales. Pero son muy pocos
los que realmente les despierta la chispa para ser industriales. Claro, digamos, uno tiene en Costa Rica universidades muy importantes, la UCR es una institución muy reconocida a nivel mundial, o sea, no es que faltan profesionales, el tema es lo que usted dice, es la reubicación y el incentivo que se le da a esos muchachos para que sigan una carrera, porque si los muchachos ven que no tienen dónde desarrollarse profesionalmente, tienen dos opciones, una es irse del país y la otra es ir a trabajar donde pueden. Una farmacia es un buen trabajo, la parte social de la farmacia es importantísima, pero la parte industrial también, y eso hay que fomentarlo desde la universidad, con carreras universitarias. La Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene la carrera de farmacia y luego la carrera de industria farmacéutica, que es otra carrera, son años más, ¿no es cierto? Biotecnología y la parte de industria farmacéutica que yo hice. Entonces, eso tiene que venir desde el Estado, tiene que haber una orientación de cómo va a ser el futuro del país, o sea, qué tipo de país queremos. Está muy bien entendido en algunas cosas. Dispositivos médicos uno lo entiende y está muy bien encarado a través del TEC, la carrera de dispositivos médicos, está muy bien encarada. Ahora, faltaría la otra parte, que es la parte industrial, que recién ahora yo creo se está empezando a ver una conciencia en universidades nacionales. Me refiero a la formación industrial, Claro. de carrera farmacéutica industrial. Claro. Y Claudio, vea qué importante. Le voy a decir por qué es tan importante. Porque nosotros vemos las universidades que dan la carrera, por ejemplo, de farmacia, que es específicamente lo que estamos hablando, y cuántos estudiantes se gradúan por año. Pero usted no ve que hagan más farmacias. Y las farmacias independientes cada vez son menos. Sí. Las cadenas de farmacia cada vez son más. Claro. Pero usted ve que la población costarricense no incrementa. No. La población mundial no costarricense disminuye. Sí. Entonces, eso significa que va a haber un hueco, un abismo entre lo que está formando la academia y las fuentes de empleo. Claro. O sea, si esa gente realmente no brinca a la parte industrial, Claro. ¿a dónde van a quedar? Van a quedar en el abismo porque no va a haber trabajo. Claro. Lo que pasó en Europa, muchísimos profesionales manejando taxis, muchísimos profesionales trabajando en un restaurante, porque graduaba la academia, pero no había una solución inmediata a una necesidad real. Lógico. No, eso por eso forma parte de un plan integral de desarrollo del país. Y la educación, que bien entendido está en Costa Rica, el hecho de que no tengan que disponer de fondos de la nación para Fuerzas Armadas, por ejemplo, y tengan sí universidades, está muy bien eso, está muy bien. Ahora, que habría que reestructurarlo y quizás sí, los planes de estudio me refiero. Claro, y algo que viene muy, muy pegado de la mano en esto. Nosotros como país, el año pasado Costa Rica exportó casi 20.000 millones de dólares. Sí. Una locura, una locura. Sí. Quiere decir que Costa Rica cada vez se vuelve más especialista en la exportación, muy tradicional. Claro. Piña, banano, muchos de estos productos, está bien. Sí. Dispositivos médicos ahora, muy bien. Ahora microprocesadores, muy bien. Pero en industria farmacéutica, muy mal. Porque muy pocos, con un negocio de muy alto valor a nivel mundial y con un mercado inmensamente enorme, donde la oportunidad no es estrecha, la oportunidad es inmensamente grande. Ahora sí, y la otra pregunta que nunca nos hacemos es, ¿qué pasa con todos los estudios en las universidades, pruebas, tesis, que quedan empantanadas en un cajón que le costó al Estado, le costó al estudiante y que no se llevan nunca a comercializar? Pero bueno, por eso, yo creo que eso hace parte de la política universitaria. Es decir, si una universidad, aparte de formar, tiene lo que se llama los spin-off de esos desarrollos, o sea, no queda solamente en una tesis para poder tener un diploma, sino que esa tesis, que sería, por ejemplo, el desarrollo de un producto, genera una pyme, genera una pequeña industria y ese spin-off sale de la universidad y empieza a generar un desarrollo por fuera. Eso es lo que yo creo que hoy no está dentro de la estrategia de desarrollo universitario, tener esa estructura. No sé cuánto puede costar tenerla, pero muchas universidades han tenido éxito.
porque de allí han surgido cantidad de empresas. Bueno, vea qué interesante lo que usted dice. Yo me he reunido con 3 o 4 universidades en Costa Rica y suena curioso o extraño lo que yo voy a decir, pero yo les he dicho, ahí está mi laboratorio. ¿Qué hacemos? Cuando digo yo, ¿qué hacemos? Es que ustedes son la academia, claro, nosotros somos la industria, unamos esfuerzos y busquemos un producto de nosotros, claro, en asociación. claro. ¿Por qué no? Usted se lleva un porcentaje, nosotros Sí. nos llevamos otro, Sí, sí. investiguemos, incluso el tema de la validación con pruebas clínicas, Claro. porque en Costa Rica no se desarrolla. Entonces, hay un espacio en la oportunidad inmensamente grande que la academia tiene, que el país tiene, para poder seguir exportando plantas endémicas, extractos botánicos, cosas que podemos hacer que son de alto valor, Sí. que tendrían una transformación, porque en el valor agregado es donde realmente está el negocio. ¿Ah? Claro. Costa Rica, en Costa Rica no se extrae ni cafeína. El otro día lo hablaba. Lo hablamos, sí, lo hablamos de ese tema. Entonces, Sí, lo hablamos. somos productores de café, no es una especie endémica, fue introducida, pero al final del día, ¿por qué tenemos que traer cafeína? Claro, lógico. ¿Por qué tenemos que traer resveratrol, teniendo nosotros esta cantidad de peces y de crustáceos? ¿Por qué tenemos, por qué Costa Rica no tenemos laboratorios especializados? Y todo el mundo sigue haciendo lo mismo. Entonces, en esa industria agrícola costarricense, al final nos vamos a los productos que mañana, cuando hay una helada en Brasil, es que Costa Rica se beneficia del precio porque es un commodity. Claro. Pero no porque es un producto con marca y tiene una transferencia en el conocimiento con valor agregado. Lógico. Entonces, si el planteamiento ha estado completamente cerrado a que nosotros, en lugar de vender papaína, vendamos papaya. Lógico. Eso ha sido así. Lógico. Sí. No, y aparte el aprovechamiento integral, porque yendo al tema del café, la cascarilla de café que hoy se utiliza para compost tiene cantidad de flavonoides, de ácidos, inclusive cafeína, que pueden extraerse y que pueden utilizarse. De hecho, hay formas de hacerlo. Y aprovecharlo. Y lo que queda después sí se puede utilizar para compost, pero usted tiene una cantidad de activos que puede extraer de ahí, ácidos clorogénicos, que hay que aprovecharlo. O sea, todo eso requiere un cierto tipo de inversión que no es muy grande y que yo creo que alguna empresa lo ha empezado a hacer, pero bueno, eso hay que impulsarlo más. Y siempre viene la otra pregunta, Claudio, porque yo le digo muchas veces a la gente, yo tengo la mejor receta, yo tengo el mejor producto. ¿A dónde está tu mercado? Claro. ¿A dónde está tu mercado? Claro. ¿Verdad? Claro. Ese es uno de los problemas más serios. Procomer, que es la promotora de comercio exterior, hace grandes esfuerzos en temas de llevar a las empresas, a las pymes, a nosotros nos han llevado a eventos muy especializados en algunos lugares, pero por lo general los eventos más grandes son los de la industria agrícola. Claro. Banano, piña, lo mismo, los productos tradicionales. Sí. Ya hoy se puede ver otros temas ya en tecnología, en dispositivos médicos, se está viendo otras cosas. Pero en la industria farmacéutica, me acuerdo que estuvimos algún momento con la gente de otros 2 laboratorios en Palexpo, en Suiza, en una feria que Procomer nos llevó. Sí. Y cuando nos llevó es que nos pone el stand, no es que nos paga nada, no. Hay que llegar allá, ¿verdad? Y participamos por 2 años consecutivos. Claro. Se acabó. Claro. Se acabó, porque eso no se fomenta, porque entonces, es que no hay muchos, por supuesto que no somos muchos, porque somos raros, porque hacemos cosas muy complejas. Es más, la licencia de nosotros, del Ministerio de Salud, es la más compleja de todas las licencias que existen. Claro. Después de ahí, todas las licencias demás. Claro. Pero nosotros tenemos una licencia muy, muy específica. Claro, sí, hay un camino, que es el camino que usted lo dice, de la calidad. ¿Por qué? Porque una empresa farmacéutica, que tengo entendido que esa es la orientación de alguna empresa, es expandirse al mercado americano. Así es. Bueno, ahí usted está pendiente de que la FDA le haga una inspección a usted, los temas de calidad, etcétera, etcétera.
armonizaciones, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si yo puedo entrar al mercado mexicano y permiten el acceso de mi producto al mercado mexicano, bueno, listo. Pero lo importante es la innovación, porque dentro de lo que usted dice está el nicho. ¿Cómo puedo yo entrar a un mercado? Puede ser por precio, bajándole o acomodándome a los valores para poder exportar y para poder competir con otra empresa. Y la otra es con innovación, es decir, ¿qué producto yo puedo tener novedoso que no se consiga en otro lugar y que pueda armonizar con la estructura de calidad que tiene ese país? Llámese FDA o llámese México, digamos. Eso que usted dice, Claudio, es interesantísimo porque, por ejemplo, vamos a ver, hay plantas que por años la gente las ha hecho o ha hecho la farmacopea de forma ilegal. Claro. Que yo conozco y que se sabe a voces y a gritos en este país que sucede, que tiene la gente con laboratorios clandestinos. Pero a la gente le cuesta investigar y hacer ingeniería inversa, porque la gente está enfocada en generar plata, no enfocada en generar bienestar. Son dos cosas muy diferentes, sí, son diferentes, pero muy diferentes. Sí. Para nosotros, como empresa, el bienestar no se negocia. Claro. Entonces, buscamos una armonía entre la naturaleza, lo que hacemos, el trabajo y la pasión por las cosas, ¿no? Incluso pasión por las personas, para ver a las personas mejorar también sus condiciones. No para todo el mundo es esta receta. No. No es para todo el mundo. Han pasado muchos, pocos quedan, personas que usted ve que puedan cambiar y transformar. Igual son los productos, pero caso específico. Nosotros ahora, hace año y medio, sacamos una marca de productos de NCX, y esa marca nace después de 8 años de hacerle producto a todo el mundo. Claro. Todo el mundo llega a pedir lo mismo, Claudio. Claro. Para volarse de trompadas por precio en el mercado. Sí. Todo el mundo llega a pedir lo mismo. Y si empieza a venderse muy bueno eso, más llegan a pedirlo, ¿verdad? Sí, y entonces ese es. Yo curiosamente, como estoy sentado del otro lado y con la gente que me asesora y personas como usted que ven las fórmulas y una cosa y la otra, yo me empiezo a preguntar y digo yo, bueno, a ver, ¿cuáles son los compuestos que tiene este producto? Claro. ¿Cómo? ¿Cuáles son los compuestos? Sí, o sea, ¿cuáles son los compuestos? ¿Qué tiene esta materia prima? Claro. Bueno, los curcuminoides, esta otra materia prima tiene agelina, esto tiene lo otro. Sí. Entonces empezamos a hacer, y curiosamente, entre uno de los tantos viajes que nosotros vamos a China y a ver maquinaria, equipo y cosas, y a ferias internacionales, igual que a Suiza, para ver qué es lo que está en boga, qué es lo que viene, cuál es lo próximo, cuál es la innovación, porque en esos países sí innovan, entonces ya andan a la vanguardia, entonces uno tiene que andar en este ruleteo dando vuelta para no quedarse atrás, si quiere innovar. Claro. Y llegamos y empezamos a ver un té que se llama Oolong Tea, y resulta ser que mi esposa y yo nos ponemos a tomar y literalmente mi esposa se emborrachó, se embriagó. Y entonces, en uno de los viajes que viene un amigo nuestro de China, que es fabricante de maquinaria, le contamos la anécdota y dice, es que ese té tiene una molécula que es sumamente relajante. Claro. Y entonces dice, ¿de verdad? Sí. Entonces la gente está acostumbrada a usar la melatonina. Sí. La melatonina al 1% es registrable en el Ministerio de Salud en Costa Rica. Sí. Bueno, pues venden producto ilegal al 10 y al 20% de melatonina que la importan sin registro y sin permiso. Nosotros hicimos una fórmula a partir de esto, de esa molécula, de ese principio activo, con melatonina, con pasiflora, todo llegando con vitaminas, llegando a un punto en el cual realmente no se convirtiera en un producto farmacéutico, sino en un suplemento que ayudara a recuperar el patrón de sueño. Claudio, ese es uno de los productos más vendidos, se llama 5-HTP con melatonina, y la gente esa vaina le fascina porque primero no genera adicción, y segundo, ¿pero qué fue? Fue causa de observar y ver el resultado en una persona. Mi esposa dice al día siguiente,
me emborraché y no amanecí con goma. Sí, 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 sí. No había borrachera, lo que Claro. había era un relajamiento terrible a partir del Lógico. tecito que había tomado Claro, claro, toda la claro. tarde-noche. Claro, no, no, y el tema de, por ejemplo, de los antioxidantes. Hay antioxidantes naturales maravillosos, Claro. pero hay uno que la gente no lo conoce y que ahora lo voy a llevar uno cuando vuelva a Argentina, que yo lo consumí acá, que es el achiote. Claro. El achiote tiene un componente vegetal que es un inhibidor de radicales libres, un antioxidante potente, muy potente. ¿Y cómo se vende acá en los mercados? Como chote con grasa. Colorante para Valor. tortas, colorante. Y es algo poderosísimo. El organismo vegetal es el plenodendro costarricense. Hay otros plenodendros que generan también esos compuestos antioxidantes. Pero el plenodendro costarricense, que crece en forma salvaje, es el que tiene la mayor concentración. Y eso nadie lo importa. O no lo explotan, porque lo venden para tortas, o sea, para darle color a la torta, sin saber que se pueden curar enfermedades. Le decía a Poveda, le decía precisamente yo a Poveda, porque Poveda anda recolectando plantas por toda América Latina y el mundo, ¿no? No solo acá, en todo lado anda. Y yo le decía a Poveda, le digo, Poveda, y dígame una cosa, ¿y por qué si esa planta, y estábamos hablando de la acuacia amara, la acuacia amara, un árbol endémico, tico, 100% costarricense? Sí. Y usted dice, la acuacia amara, ¿qué pasa con esa planta? ¿Y por qué nadie la agarra, la siembra, la reproduce? Claro. Y hace un principio activo estandarizado. Es lo mismo del achote. Claro, por eso le digo, si usted ve, digamos, se enfoca en el mercado local, va a decir, no, yo voy a hacer un cultivo de plenodendro costarricense para darle color a la torta. Pero si yo le digo que eso es un antioxidante poderosísimo y que puede servir para procesos graves y complicados que se pueden prevenir con un antioxidante de ese tipo, te dice, pero yo no sabía eso. Bueno. Claro, ahí es donde está la magia. Y bueno. Ahí es donde está la magia. Claro. Ahora, usted me dice, ¿cómo hacemos? Porque eso es el convencimiento. Es decir, bueno, yo puedo tomar el activo y de ahí extraer el antioxidante y encapsularlo y demás. Pero ¿y la plantación? Porque yo no puedo depender de un arbusto que es salvaje. Así es. Bueno. Así es. Cuando nosotros trajimos la Procheletea volubilis, y Procheletea guayabambana, para poder establecer unas áreas de cultivo, y hicimos escuelas de campo en Pérez Celedón y en toda la zona de Barú y esos alrededores, llegaron más de 3.000 agricultores buscando una sustitución o una alternativa o complementación a los cultivos tradicionales que ya existían para hacer mayor aprovechamiento de las áreas agrícolas. Claro. Por eso es que yo estoy metido en Pérez Celedón, buscando una dinámica de esta naturaleza. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que el mayor competidor que nosotros tuvimos es el Estado. Claro. Porque el Estado le gusta tener a gente dependiente del Estado, ¿verdad? Y yo, como no tengo plata para ir a hacerle un salón comunal, yo como no tengo plata para ir a ponerles una refrigeradora para que almacenen tal cosa o la otra, y el Estado, eso es la forma de hacer proliferismo político. Claro. Entonces lo que hacen es simplemente agarran a los agricultores, los montan sobre un cuento, les dan un galerón, les dan un poco de industria de primera, que es embolsar frijolitos, maicito, hacer cosas muy básicas, pero no los llevan a industrializarse realmente. Claro. Nosotros con este programa buscábamos que realmente estos agricultores empezaran a buscar este tipo de especies, que se generara con el Centro Nacional de Semillas y con las universidades, que lo hicimos también con don Randall Loaizaga y con algunos otros, patrones in vitro para empezar a mejorar genética, porque era sumamente necesario hacer bancos de germoplasma, empezar a establecer todo este tipo de patrones, empezar a ponerlos en el suelo y ver los controles para poder crecer áreas de especies. En Pérez Celedón, pues hay una empresa que vino de Estados Unidos, de un canadiense, y ya se estableció con 50 hectáreas certificadas orgánicas y 100% zona franca. Adivine qué hacen con toda la materia prima. La exportan. Toda para Estados Unidos. Toda para Estados Unidos. Y de primerísima clase. Quiere decir que mi discurso no estaba alejado de la realidad. No. Lo que pasa es que vino un norteamericano, un canadiense, perdón, con el dinero, bueno, sigue siendo norteamericano, un canadiense, y se llevó las áreas de cultivo, las plantó, las hizo, las
las hizo industriales con la visión clara. Claro. Y hoy está ganando cientos o miles de dólares. La transformación y el valor agregado se lo da en Estados Unidos y el dinero ¿dónde queda? Pero eso es siempre la misma historia, don Jorge, porque exportar materias primas es una cosa y exportar un producto terminado con valor agregado es otra. Claro. Entonces, uno deja escapar esa posibilidad. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque uno ve que de repente un cultivo ordenado de lo que puede ser ordenado me refiero a que esté controlado por por ganadería, agricultura y ganadería, para, por ejemplo, cannabis medicinal, hay muy pocos. Claro. Yo conozco gente que muy seriamente lo está haciendo, pero otros que no. Entonces uno dice, caramba, y si le llevan a la gente a pensar de que tiene que dejar de cultivar café para cultivar otro, porque va a tener un gran rédito, que no es verdad. No. Bueno, entonces... ahí es donde yo creo que hay un hueco que falta que el Estado lo organice. Es decir, bueno, a ver, organizar las agriculturas regionales con valor agregado, ¿no es cierto? En algún momento se promovió un proyecto completamente fuera de pensamiento por una cabezonada de hacer una planta de transformación de alto valor agregado en la zona sur y se hizo en San Vito. Ajá. Para hacer mermeladas, Claudio. Cuando a mí me llegan y me consultan, porque a mí me llega a consultar mucha gente gracias a que ven lo que nosotros hacemos, del lado nuestro no hay un interés de ganarme 5 pesos en hacer A o lo otro. Yo gano lo que yo hago. Lógico. Como industria. Lógico. Pero asesoro por convicción. Claro. Y por lo que usted dice, porque eso es un legado que hay que entregarlo. Claro. Hay que motivar a otros, claro, para que empiecen. Y ese conocimiento se lo hemos tratado de transferir a muchas personas, pero a la gente no le interesa eso. Le interesa la plata, le interesa el dinero. Le interesa en que le den el dinero para la máquina, pero no le interesa hacer el proceso. Entonces no hay un interés original. Yo voy a librar al gobierno de culpa, aquí en este podcast. Le voy a decir por qué. Porque el gobierno es el peor para administrar las cosas del bienestar social. No existe. El bienestar social es una convicción arraigada desde nuestros principios y valores que no los estableció un gobierno. Los estableció la moralidad que traemos por principios y valores católicos, cristianos, los que sean que hayan venido siendo. Esos son establecidos. Eso no es una regla gobierno. No. Eso no es una regla gobierno. Entonces, ser trabajador, pulseador, emprendedor, echado para adelante, sin miedo al fracaso, eso es algo mío, suyo y de la persona que lo tenga. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente le tiene horror al fracaso. Y para mí el fracaso no existe, porque existen muchas formas de no hacerse las cosas hasta que se encuentra la que sí es. ¿Cuánto hemos tenido que hacer en procesos nosotros para lograr meter algo dentro de una cápsula para que selle correctamente, para que funcione? ¿Cuántos kilos de gelatina? ¿Cuántas horas, hombre? ¿Cuánta luz, electricidad, trabajo? Claro, eso se puede hacer cuando tenés otros productos que ya están comercializándose, pero eso me llevó a mí años para llegar ahí, para poder hacer las otras cosas que estamos haciendo. Entonces, el gobierno no tiene que dar... En Costa Rica no hay banca para el desarrollo. Eso es una mentira, eso es una falacia. Con eso han buscado votos para quedar en el gobierno, pero nunca es para realmente estimular el crecimiento. Un negocio, si no hay capital de riesgo, que en este país no existe, el capital de riesgo es decirle, tome, este es el proyecto, se selecciona, se hace, y el riesgo es que, ¿sirve o no sirve? La NASA, mi padrastro trabajaba ahí como director espacial y tenía 30 billones de dólares promedio al año para investigar. Funcionaba algunas cosas, otras no, pero los satélites que se dan en el espacio, la energía fotovoltaica y muchas de las cosas que hoy existen fueron descubiertas a partir de ese capital de riesgo. Hay fundaciones en el mundo dispuestas a poner dinero para hacer investigación, y lo hemos hablado, la Fundación Gates, y hay muchas fundaciones que están dispuestas. Ahora sí, ¿dónde está la gente, el recurso humano interesado realmente, no en ganarse el sueldo, no en ganarse el sueldo, en realmente buscar lograr el objetivo? Claro, lo que pasa es que yo creo que eso que usted plantea, don Jorge, forma parte de un esquema más grande que es
la formación de los jóvenes universitarios, de los jóvenes emprendedores, porque hay que crear una cultura de eso. Yo creo que sí, yo creo en la gente joven, yo tengo mucha esperanza. Yo también. En la gente joven porque veo que tienen una cultura de emprendedorismo, una cultura de iniciar algo y llegar y hacer sin que nadie les diga nada, sin que nadie les dé nada. Bueno, yo creo eso, ¿sabe por qué? Y perdón que lo interrumpa, don Claudio, porque yo veo que hoy los jóvenes no quieren ser empleados. Ah, no. No. ¿No? Entonces, si usted no quiere ser empleado, ¿qué es lo que le toca? Fregarse, joderse, trabajar y va a tener que llevar garrote. Claro. Porque todo emprendimiento, joven o viejo o como sea, la edad que sea, hay una curva de aprendizaje. Sí. Y esa no se la brinca a nadie. Sí, no. Así que yo también tengo muchísima esperanza en la juventud, pero muchísima esperanza en la juventud. Además de que les toca sí o sí, porque nosotros vamos de salida. No, lógico, pero digamos, el tema es que tienen voluntad de aprender, tienen voluntad de emprender también. Lo que hay que hacer es apoyarlos. No hay que esperar que el Estado haga eso, pero sí los privados, que usted lo hace muy bien, porque usted lo acaba de decir, tiene pasantes de la universidad, y que justamente yo hablando con esos pasantes me dice, pero yo no sabía que había una empresa acá farmacéutica. Y bueno, aprovéchela, si es la única que hay, aprovéchela, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esa parte de la seguridad social, más de la seguridad social, de la responsabilidad social, usted la está cumpliendo. Faltaría que otros hagan lo mismo, ¿no? Claro, y yo le voy a decir algo, Claudio, porque esto es lo que a mí me parece que es fascinante. Somos 5 millones de habitantes. De los 5 millones de habitantes, el poder adquisitivo está en manos de muy pocos. Y adicional a eso, bueno, pues todo el mundo tiene una clase media que cada vez se hace más estrecha, una clase de pobreza que cada vez se hace más grande, pero yo creo que Costa Rica es un país que puede transformarse muy fácilmente. Sí. Primero que todo, por la cantidad de gente que tiene es muy poca. El conocimiento que hay en Costa Rica, lo que usted dijo, que el dinero no se metió en armas, sino se metió en educación, lo que le hace falta es una reorientación a la educación, un objetivo hacia dónde vamos, pero yo creo que hay algo. La selección de Costa Rica ha llegado a 1, 2, 3, 4 mundiales, no sé, y ha llegado a estar muy cerca de una final, pero cuando nosotros vemos que realmente la integración del equipo funciona porque los individuos se dejan ser colectivos. Claro. Esa colectividad hace un equipo. Sí. Esa colectividad hace a una empresa, Tal cual. pero esa colectividad hace a un país. Y al costarricense le hace falta ser más colectivo. Iríamos a más mundiales y lograríamos mayor objetivos. Eso, Claudio, es falta de realmente que la academia, que la industria nos unamos. Porque el mercado no es Costa Rica, China tiene 1.500 millones de millones. Claro. ¿Cuántos tiene India? Entonces, si nosotros con altísima tecnología, con valor agregado, transformación, gente que habla inglés en Costa Rica, alemán, o sea, tenemos gente de muy alta envergadura, podríamos ir a jugar el mundial. Claro, lógicamente. Hace falta ser equipo. Claro, el tema es lo que usted dice. El trabajo en equipo es una coordinación, tiene que hacerse a lo largo del tiempo, porque ¿qué pasa? Usted hizo el paralelo con el fútbol, ¿no? Con la selección nacional. Y uno, si se va a ese paralelo, uno dice, bueno, a ver, ¿qué hacen otros países que medianamente les va más o menos bien en el fútbol? Tienen su escuela de fútbol. Así es. Tienen otras escuelas, tienen universidades dentro de los clubes, por decir alguna cosa. Claro. Eso a nivel país, lo mismo. O sea, el equipo hay que mantenerlo a lo largo del tiempo, porque no es ir a jugar un día o una vez un campeonato y nunca más. Lo mismo pasa con los proyectos, no es este proyecto y se terminó y seguimos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes. No, es un cambio. Pero ese cambio sí tiene que haber claridad en la política. Si no hay claridad hacia dónde se va y cómo se va, es complicado. Sí, porque el partido va a estar perdido. Claro. Al final tenemos años de estarle dando vueltas. Yo no creo que el país no tenga la posibilidad de un cambio. Estoy convencido de que hay gritos en el aire de que el país va a cambiar. Tengo una gran esperanza en lo que se viene. Sin embargo, a nosotros como costarricenses nos hace falta ser más equipo, nos hace falta tener más sensibilidad, tener ese deseo de realmente ayudar a otra persona.
y del trabajador realmente querer trabajar y dejarse enseñar. Cuando nosotros empezamos las escuelas de campo, el programa era crear una cooperativa, asociarnos a través de la cooperativa, generar una industria, porque tenemos claro que en el cooperativismo se pueden repartir utilidades y puede haber rentabilidad. En la industria puede haber valor agregado y transformación. Claudio, aquí estoy esperando la cooperativa. Aquí la estoy esperando. La formamos, se desintegró, la gente no quería. Ahora, ¿a dónde me va a dar la parcela Limas? ¿A dónde me va a dar la parcela el otro? ¿A dónde el INDER me va a dar la finca? Pero, ¿quién les habló de fincas? Claro, lo que pasa ese es el problema. Claro, lo que hablamos hace un rato del tema de cómo encarar un problema serio, como puede ser el afrontar una enfermedad. Cuando hay muchos enfermos de un tema muy particular que a mí me toca, usted ya lo conoce, es el tema de la anemia drepanocítica, y uno dice, ¿cómo afrontar desde una persona? Una persona puede hacerle un requerimiento a la Caja Costarricense para que le entregue a esa persona un medicamento. Pero si somos 100.000 personas las que nos juntamos, lo mismo pasa con una cooperativa, la fuerza es diferente. Claro. Una sola persona no lo va a lograr, 100.000 sí lo van a lograr. Claro. Bueno. Lo que hay que buscar son esos espíritus de deseo y de superación que todos andan dando vuelta. Porque yo le hablo a muchos, yo tengo grandes amigos agricultores que los quiero demasiado y que sé lo que les ha costado. Pero cuando usted les habla de unir esfuerzos, todo el mundo echa para atrás. Todo el mundo echa para atrás. Porque han sido tan golpeados, tan maltratados, tan estafados, tan engañados. Eso es. Y al final del día también pasa otra cosa, que vos ves que alguien es muy echado para adelante y otro se le recuesta. Entonces el otro termina jalando la carga de él y la carga del otro. Entonces eso es lo que hace falta realmente, es ese compromiso. Nosotros como empresa en Pérez Celedón, ahí donde estamos, hemos venido marcando una diferencia. Mucha gente dice, ustedes están locos, pero hoy cuando yo veo a otros laboratorios farmacéuticos atravesar ya el Cerro de la Muerte, llegar allá, ponernos órdenes de compra, creyendo en lo que nosotros hemos venido haciendo, cuando entran e inspeccionan los laboratorios, el ICD entra un día de estos y dice, wow, ustedes están mejor que muchísimos en Costa Rica y en los que conocemos, porque estaban levantando fichas de las máquinas de compresores y demás. Entonces, uno dice, sí se puede, o sea, es un tema de inspiración hacia otras personas. También hay que tener en cuenta una cosa, don Jorge. Yo, digamos, lo miro desde afuera y lo comparo a veces con otros países, ¿no es cierto? En situaciones económicas terribles como la que pasó en Argentina, años de crisis enormes. Costa Rica no tiene ese problema. La economía en Costa Rica siempre fue relativamente, y es relativamente estable. Entonces, y no se aprovecha, porque una cosa es cuando un país tiene default, tiene devaluación de su moneda cada 5 días como la tenía Argentina, hiperinflaciones. Acá eso no se conoce. Entonces, hay que aprovechar esa situación de estabilidad económica, porque eso da mucho pie a que se pueda progresar, a que se pueda desarrollar. Entonces, yo creo que están dadas las condiciones, sí, sí. Lo que pasa es que hay que buscar el nicho, la oportunidad y, como usted dice, no es solamente, la capacitación es una parte, la técnica, pero por otro lado está el cambio de mentalidad. Y eso se va a ver con la política internacional, cuando, digamos, las condiciones que ya las estamos empezando a ver, cuando un señor, el presidente de Estados Unidos, cambia los aranceles, entonces la cultura aquí es importar, pero va a llegar un momento que no se va a poder importar más, o sí, pero a un costo muy alto, entonces va a dejar de ser rentable. La sustitución de las importaciones, yo siempre se lo dije, para mí es lo que se viene y es interesante. ¿Por qué? Porque cada vez más se va a poder trabajar en eso. O sea, en lugar de traer un producto de Estados Unidos, fabricarlo acá. Claro, además de que, Claudio, si vemos las políticas del presidente Trump, que no me quiero meter en política internacional, son bien prohibitivas precisamente a países como China, países comunistas, como los llaman. Eso va a hacer que nosotros en el nearshoring, como un país vecino, hermano y compañero de muchos años de exportación a los Estados Unidos, tengamos exactamente esa venia bendita que nos echaron ahora de que seamos un país para hacer microprocesadores. Y bueno, ¿verdad?
Entonces ya no lo hacemos en Tailandia, en Taiwán, en ningún país de aquellos del Oriente, que además quedan bien lejos, Claro. porque además también cierran los puertos, Sí. pasa todo el colapso que sucedió con la pandemia. Sí, sí. Pero aquí usted se monta en un camión y se baja en las cataratas del Niágara. Claro. Perfectamente, claro, en una sola carretera. Claro. ¿Verdad? Sí, Entonces, al final del día, Costa Rica o América precisamente tiene la posibilidad, con la excepción del Darién, de que todos estamos conectados Claro, totalmente. claro, Y eso es lo que América realmente tiene, porque además somos el continente más nuevo, donde tenemos mayor flora, fauna nueva, incluso con procesos de investigación en pie, que realmente puede ser un gran aporte a la salud humana y a lo que viene. Claro. Hoy con tecnologías, con conocimientos mucho más avanzados, yo creo que este spin-up, como usted lo llamaba, cada vez se acelera muchísimo más. Sí. Y el conocimiento que este país tiene es inmensamente grande en temas farmacéuticos o médicos. ¿Qué es lo que hace falta? Sí hace falta la flexibilidad del Estado en tramitología, en burocracia, en sentido común, que no es tan común. Yo no estoy hablando de que se fomente la irregularidad. Nunca y jamás. No. Pero hay cosas que tienen que ser más prácticas, más elementales en el fundamento, poner más profesionales. Claro, uno tiene que fijarse cuáles son las empresas de éxito en el exterior y qué han hecho esas empresas de éxito y los países de éxito. Brasil, por ejemplo. Una farmacopea vegetal. Yo poder tener en Costa Rica una farmacopea vegetal costarricense donde tenga todo un vademecum de plantas autóctonas estandarizadas para uso farmacéutico sería fabuloso. Lo tiene Brasil. Wow. Por eso, lo tiene Cuba, lo tiene Brasil. Claro. Bueno, eso es lo que yo me refiero, es el cambio de mentalidad, decir, bueno, pongamos énfasis en eso, porque a partir de eso, ordenando la parte de la autoridad sanitaria y regulatoria, todo lo demás viene después, se facilitan los demás procesos. Si no es luchar contra una pared, ¿no es cierto? Totalmente, porque ahí se trunca totalmente toda la capacidad que usted quiera decir de innovar. Claro. Al final quieres innovar, pero no puedes pasar para el otro lado. Claro. Andaba Germán con Poveda buscando una raíz que precisamente estimula el tema de irrigación sanguínea o vasodilatador, precisamente para problemas de erección en los hombres. Entonces, decía, ese bejuco lo encontramos en tal lugar y estaba en tal otro lado, no está domesticado, pero es un bejuco, Es lo que yo le acabo de decir con el tema del plenodendro. Así miles. Es lógico, lógico. Y no lo anda buscando Jorge. No. Lo anda buscando el director del INIFARMA con uno de los biólogos más importantes de América Latina, porque tienen claro el norte. Ahora sí, ¿quién le va a aprender, como digo yo, para que eso empiece a encenderse? Porque esa es la parte que se viene. Esa es la duda que yo tengo, se la planteaba antes de ingresar acá al podcast, lo planteamos recién. Es decir, no existen los recursos o están mal aplicados. Claro. ¿Por qué? Porque yo digo, caramba, a veces no es cuestión de tener recursos económicos, sino de tener los recursos de técnicos que ya los tenemos y aplicarlos correctamente, pero no hace falta mucho. Lo que pasa es que hace falta sí la decisión, la visión y la decisión estatal para poder abrir las puertas, no cerrarlas, ¿no es cierto? Claro. Esa es, y ser generosos en cuanto a lo que quieren hacer los demás. Porque todo esto que estamos hablando acá deberían escucharlo y decir, bueno, ¿qué tanto hay de verdad en lo que estamos hablando? Y sí, bueno. Que lo juzguen. Puede que no, puede que estemos equivocados. Pero usted me está hablando de un profesional con una altísima capacidad intelectual que está justamente orientado a eso. O sea, eso es lo que hacia ahí hay que ir. Ese es el norte. Que después genera todo lo demás. Genera producción, genera trabajo, genera exportaciones, genera muchas cosas. Sin necesidad de tener que traer una empresa americana que lo haga acá. Bueno, es que incluso hasta eso. Hay clústeres de inversión que estarían dispuestos a dar dinero para que realmente nuevas moléculas salgan de aquí y no hay que regresar el dinero. Claro. Porque son fondos precisamente para investigación que son sin fines de lucro, que al final es investigar
por investigar. Ahora, Sí. hay algunos que obviamente quieren que la molécula les quede del lado de ellos. Bueno, De todo hay. bueno, no, pero, a ver, yo entiendo perfectamente y me parece razonable el respeto a la propiedad intelectual y el respeto a la propiedad industrial, porque eso es riqueza, Claro. eso es un activo. Su activo Claro. no son ni las paredes, ni las áreas de producción, ni la maquinaria, que son activos, pero el activo más importante suyo son, Conocimientos. claro, las patentes, los secretos industriales, los registros y demás. Eso es parte de su activo. Entonces, si una empresa va a invertir y quiere tener esa propiedad intelectual o industrial durante X cantidad de años, y bueno, está Claro. bien. Pero es una parte de un acuerdo técnico-comercial que hay que lograrlo, porque eso es ver más allá. Decir, yo digo, no, yo eso no lo quiero, yo no le voy. No, bueno, no. Pero para eso tenemos que tener un INPI, un Instituto de Propiedad Industrial bien aceitado, bien fuerte, bien independiente. Hay que tener un Ministerio de Salud que esté acorde con eso, las regulaciones internacionales. Y también la parte de la academia, que es importantísima, ¿no? Claro, imagínate que hace, no sé si 3 o 4 años, nosotros cotizamos en Estados Unidos, que sí sea pruebas, pruebas de cómo se llama, darle producto a una persona, clínicas, Claro. pruebas clínicas o ensayos clínicos sobre suplementos. Ujú. Que eso no mucho lo hacen. Y no muchos lo hacen. No. Eso es interesantísimo. Sí. Entonces se paga a una empresa para que haga todo ese análisis y al final te dice ese suplemento realmente Claro. sí suple y sí mejora las Claro. condiciones, como lo hace un fármaco, como lo hace Igual. cualquier producto. Igual. Bueno, ¿qué pasa? Que alguien no innove en decir, nosotros somos una universidad. El dueño de una universidad es igual que el dueño de un podcast o de un laboratorio, es un dueño. O sea, al final tiene una visión comercial. Claro. Bueno, ¿y por qué si la legislación lo podría autorizar para hacer pruebas clínicas con suplementos? Bueno, ahí hay una industria que se está cayendo. Claro. Porque tiene a los profesionales, tiene la infraestructura, tiene todo. Y yo me lo he preguntado muchas veces porque hay cosas que Costa Rica en la función social nunca le ha dado seguimiento a la trazabilidad de los procesos. Claro. Y para mí la trazabilidad hoy es trascendental porque nos genera estadística. Claro. Y un país necesita un extraordinario estadista como gobernante. Un buen estadista determina qué éramos, dónde estamos y para dónde vamos. Claro. Con una buena estadística puedes llegar a decir, los pacientes que están en la caja, que tienen problemas cardiovasculares, les empiezas a dar un gramo de omega y les empiezas a dar omega y puede ser que esas personas que iban a llegar a estar en una cama y que iban a tener un derrame cerebral o algo, Claro. y eso se llama prevención, no es más barato prevenir que lamentar toda la después. vida, toda la vida. Eso es fundamental. Pero, digamos, usted lo sabe y hay otra gente que lo sabe. Pero no es cuestión de no saberlo, es cuestión de, ¿existe la voluntad política sanitaria de hacerlo o no? Porque a veces nos limitamos a lo que nos dicen, hagamos esto, esto y aquello. Lo que no está prohibido está permitido. Entonces, usted como empresa puede avanzar hasta cierto punto. Pero lo que usted me dice, si no tiene el apoyo de la parte regulatoria oficial y de repente le van a parar algo, porque no decir, no, mire, usted no puede seguir adelante con esto, entonces, ¿qué incentivo va a tener para invertir? O sea, a eso voy yo, que usted necesita tener siempre, trabajar de la mano con alguien en el Estado que le permita poder llevar eso que es su producto a un programa de salud integral. Claro, claro. Esa es la segunda etapa, un programa de salud integral. Como usted dice, es mejor prevenir que curar, lógicamente. Claro, usted se imagina una sociedad que ya la tenemos, vieja, enferma, cansada, una juventud, niños con problemas de azúcar en sangre, con problemas cardíacos, o sea, niños. Esa es una sociedad en crisis. Y además de que hoy hay más perrijos y gatijos que hijos. Claro. Entonces también hay una decadencia de todo lo que es reproducción humana. No en Costa Rica, en el mundo. No, en el mundo. Pero al final del día uno dice, bueno, en el tema específico, en cuanto al tema de salud, que es a nosotros lo que nos interesa a través de los productos que fabricamos, ¿hay oportunidad?
Y yo digo, hay un universo de oportunidades. Sí, sí, sí. Hay un universo de oportunidades. ¿Qué es lo que hace falta? Voluntad. Claro. Y volvemos a lo mismo, es decir, bueno, un poco de acompañamiento sí hace falta, porque usted está invirtiendo mucho de su esfuerzo, mucho de su tiempo y su dinero. ¿Para qué? Para tener un producto de calidad, como usted dice, trazable y reproducible, mientras que otro no. Pero después, cuando va al mercado, compite en igualdad de condiciones, sacando que usted puede exportar y el otro no. Pero bueno, en el mercado local compite en igualdad de condiciones. O sea, quien va a una macrobiótica dice, bueno, tengo este omega o tengo este otro omega. Y nadie pregunta si lo fabricó uno o lo fabricó el otro. Buscan que la gente está bien, porque la gente no tiene esa capacidad de saberlo, de entender lo que es la estabilidad de un medicamento, que en una macrobiótica tengan una vitamina D al rayo del sol y digan, sí, tómese esto. Y eso no es nada, eso es un placebo, ni siquiera placebo, porque... Fue degradada por el sol y la Pero bueno, por temperatura. eso, pero porque no hay una conciencia y una capacitación de qué se está vendiendo, cómo se está vendiendo y para qué. O sea, sí está muy bien en la parte de farmacia. Uno ve que hay una consulta farmacéutica, está el profesional, demás. La parte macrobiótica es un... Y a veces uno entra a una macrobiótica y ve 30 personas comprando y entra a una farmacia y no hay nadie. Ujú. Porque la gente va, por distintas razones, costo y demás, a la macrobiótica. Claro. Y el que le aconseja la macrobiótica no es un profesional. Perdón, ¿no? Pero bueno, Claro. habrá alguna que sí. Pero yo entré a muchas en San José y hay gente con buena predisposición, vendedores, pero que no son profesionales. No saben ni lo que están vendiendo. Claro. Claro. O lo saben, pero bueno, a mí me cuesta a veces. Yo a veces hago escuela, porque entro a una macrobiótica, la otra vez ingresé a una y le pedí una raíz, una hoja de un producto, ¿no? Que no se consigue en Argentina y acá sí se consigue, que es mejorador del estimulante, antidepresivo, llámele, bueno, y bueno, y no sabía qué era. Y yo le tuve que nombrar el laboratorio, nombrarle la empresa, nombrarle, decirle para qué era, cómo era, y bueno. Terminó dándole la lección. Y claro, por eso. Y lo tenía ahí en el estante, lo tenía en el estante. Yo le digo, ¿es ese que tienes ahí? Ah, ¿y eso sirve para eso? Sí, claro. Ah, Bueno, ah. Bueno, tristemente. el famoso, este producto que estoy hablando yo es Hipericum perforatum, es un vegetal. Claro. ¿No es cierto? Que por ser tan bueno, en algunos países como en Argentina lo dejaron de fabricar. Lo prohibieron. ¿Por qué? Porque tienen moléculas más caras y menos efectivas, pero más caras. ¿No es cierto? Y toda la parte herbolaria, toda la parte de activos de fitoquímicos, no se tiene en cuenta. Ahora hay un congreso muy lindo fitoquímico organizado por el Colegio de Farmacéuticos. Pero bueno, a lo que voy es que yo me tengo que venir de Argentina acá a buscar el Hipericum perforatum, porque allá no se vende. Y Por aquí intereses, por intereses. Y aquí la gente no sabe que existe. Y acá la gente Ni o lo sabe que recomienda. existe, pero no lo recomienda, o volvemos a lo que yo digo, la falta de profesionales en las macrobióticas. Quizás en la macrobiótica tendría que tener un profesional. Usted me dice, ¿dónde ubicamos los farmacéuticos que se reciben en la universidad? Y señor, la macrobiótica es una farmacia. Claro. No es, está bien, usted me dice, no, porque tienen menos actividad o la concentración del activo es más bajita. Es lo mismo. Claro. Tenemos farmacia homeopática y no tenemos profesionales en las macrobióticas. Y bueno, habría que poner una consulta farmacéutica en las macrobióticas. Claro. También. Claro. Que es un negocio y se vuelve hasta más ético. Claro. Que se vuelve más Claro. ético. Habrá uno que no le gusta la ética y no será el negocio en el que quiera estar. Bueno. Pero seguramente así deben haber bastantes. Pero ahí está el rol del Estado. Pero ahí está el rol Ahí está del el rol Estado. del Estado, porque si usted como Estado no controla lo que tiene... El Estado tiene 3 funciones: seguridad, salud y educación. Listo, no se meta más en otra cosa. Claro. Eso es lo que dice el actual presidente de Argentina. Y tiene razón. Pero bueno, son las funciones del Estado. El Estado no puede ponerse a fabricar medicamentos y O tener una línea aérea. No, no puede, porque si no terminamos no sé, en Cuba. En una locura. En una locura. Entonces, pero esas 3 funciones las tiene que cumplir bien. Fiscalizar la parte sanitaria, dar buena educación y de calidad y gratuita o accesible, y bueno, Y seguridad. y seguridad. Es lo que tiene que cumplir el Estado. Claro. Así funciona. Don Claudio, usted como director en el outsourcing que nos brinda a nosotros dentro de
de PC Pharma, me gusta siempre cuando tira la línea y dice, aquí estamos, aquí vamos y para allá ya vamos a llegar. ¿Dónde nos vemos? Bueno, yo lo que veo es una potencialidad muy grande. Lo que yo le dije en un primer momento, y se lo dije bajo mi responsabilidad, porque yo siento la responsabilidad de tener que asesorarlo correctamente, yo creo que hay fronteras, lo que hablamos, fronteras que cruzar. La primer frontera y el espacio donde yo me desarrollaría actualmente es donde usted ya está. Es decir, bueno, usted ya está en la parte nutracéutica con productos de muy buena calidad. Mejorarlos, traer productos diferenciados, algunos que se importan, ofrecer la alternativa local de esos productos diferenciados. Después pasar a una segunda instancia que serían los productos OTC. ¿Por qué? Porque usted toca una fibra muy sensible que es la parte económica. Entonces, yo no puedo venir a decirle, mire, don Jorge, vamos a hacer un producto especial para la gente que va a Marte y lo vamos a vender a la NASA. Dije, no, 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 no. Hay que ir acá a, digamos, a los problemas que se dan, ¿no es cierto? Al día a día. Al día a día, al día a día. Claro. Entonces, en el día a día tenemos lo que son productos nutracéuticos diferenciales potenciados, después la parte de OTCs, que son productos que tienen una llegada muy grande a una población muy grande de gente, y luego sí ver en qué podemos, inclusive digo más, colaborar con la Caja Costarricense, colaborar con el laboratorio que tiene el Hospital México, otros hospitales, que se puede colaborar. Claro. Eso sería un aporte enorme que se puede hacer, enorme. Así es. Y hasta desinteresado, porque no es decir, bueno, vamos no, 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 es simplemente decir, bueno, a ver, ¿qué producto ustedes no tienen hoy a nivel de farmacia hospitalaria y lo necesitarían? Y bueno, no tenemos capacidad. Bueno, nosotros podríamos tener la capacidad. ¿Qué tal si lo hacemos? Bueno, entonces es a ese tema que, digamos, una empresa grande no lo puede hacer porque monta una línea de producción de 2 millones de cápsulas. Si a usted le dice, mire, tengo que hacer 5.000, 10.000 o 6.000 cápsulas, usted las puede hacer. Perfectamente. Bueno. Perfectamente. Ese fue un tema que hoy precisamente en una reunión abordamos con una institución del Estado, porque esto a mí me gusta hablarlo cara a cara con ellos. Primeramente para que conozcan dónde estamos y qué hacemos. Costa Rica, para nadie es un secreto que tiene un presupuesto inmensamente grande en medicamentos y que muchos de esos medicamentos se le pagan a transnacionales. Claro. Quiere decir que Costa Rica por la derecha va al Fondo Monetario Internacional, pide dinero prestado y por la izquierda va y se lo entrega a las transnacionales y en Costa Rica no quedó dinero. El mundo perfecto para mí es que en Costa Rica se produjera mucho de eso y que los recursos le quedaran a las compañías nacionales. ¿Por qué? Porque esas mismas compañías nacionales, los costarricenses invertimos en Costa Rica. Generamos más fuentes de empleo, generamos más trabajo, más dinamización económica. Yo tendría mis propias áreas de cultivo, yo empezaría a controlar otro tipo de cosas que haría, la planta de extractos, empezaría a generar otro tipo de empleo, crearía una zona franca industrial 100% alineada a mi visión comercial en la parte. Pero una de las cosas más importantes, muchas de los medicamentos que perecen o prescriben dentro de la caja, dentro del INSS o de las instituciones del Estado, se dan porque o compran un contenedor o no les venden. Claro. Entonces, 2, 3, 5, 10 millones de dólares para ese contenedor y lo que realmente ocupaban eran 200.000, 300.000 dólares. Claro, es un callejón sin salida. Yo la otra vez participé de una de esas reuniones y no me acuerdo si, creo que era con la Caja. Y justamente no hay forma, porque si usted pone una licitación por 3.000 unidades de un producto, nadie sin producto. Claro, no lo va a tener disponible, entonces el que se perjudica es el paciente. Y por otro lado, nadie se lo va a vender, o si se lo van a vender va a ser un precio exageradamente alto por ser una producción pequeña, o no lo van a conseguir. Pero ahí se requiere un trabajo armonizado entre los organismos, que yo por lo que escuché en la reunión, yo no participé directo porque no tengo autoridad para hacerlo, pero sí los actores locales
decían, pero caramba, ¿por qué ustedes no flexibilizan un poco más las hojas técnicas en las licitaciones para adaptarla a lo que se puede conseguir sin poner en riesgo la característica terapéutica del producto? Es decir, bueno, si son 10.000 unidades internacionales de tal activo y nosotros conseguimos una que es de 9.800, por decir algo, acéptenlo. Bueno, es una cuestión de adaptación, ¿no es cierto?, de los requerimientos legales y de la parte de lo que se puede hacer. Un día estaba yo participando en una reunión de esas que vos decís y decían, no, es que tiene que tener 10 miligramos. Claro. Y le dicen, no, es que el que yo puedo ofertarle, le he ofertado por 3 años, tiene 5. Y toma le dos. dice, toma 2 y ya, y resuelve. Dice, no, es que o 10 o nada. Entonces, no, la licitación nadie la gana, Claro. las personas que tienen el padecimiento y la necesidad no lo pueden consumir. Eso es lo triste. Esa es la Eso es lo parte. triste. Porque hay una deshumanización. Claro. Y al final de cuentas, un medicamento no se fabrica, no se hace por una voluntad propia, se hace Claro. porque hay una necesidad real de una Claro. persona que tiene una condición de salud. Claro. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Claro. Y muchas veces las personas que están detrás de un escritorio, por temas de formación, no de formación, no, fueron deformados a partir de las condiciones en las que se les dio, no, es así y se acaba. Es así y no pasa. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Porque realmente el autoritarismo, porque lo he visto mucho en la institución costarricense, ya hay mucha gente que se ha ido, hay otros que están haciendo fila para irse y hay personas con más conciencia social, Claudio. Claro. Con más conciencia social. Pero es, o como a mí me da la gana o no es. Es que eso es lo que dice el reglamento. Claro, el tema es que, don Jorge, eso pasa en todos los países. A ver, en mayor o en menor proporción en todos los países. Esas estructuras burocráticas lineales son complicadísimas. Porque es lo que usted dice. El funcionario que está en un nivel inferior dice, no, yo no me voy a indisponer con mi jefe. Entonces acepto lo que dice y digo, no, son 10 miligramos, no se lo acepto. No le aceptan 5. Claro. Claro. Hoy discutíamos un tema de un cambio de ficha técnica, Claro. precisamente Claro. porque nuestros productos tienen mayor biodisponibilidad por ser en softgel. Claro. Bueno, pero se viene una nueva reglamentación donde entonces hay que hacer pruebas da, y usted dice, Sí. ¿y cuánto cuesta? Claro. 80.000. Bueno, pero ese tema, $50.000. mire, discúlpeme, don Jorge, pero ese tema yo estoy cansado de haberlo hablado en distintos lugares, inclusive aquí en Costa Rica. Usted tocó un tema muy sensible que es biodisponibilidad. Entonces usted dice, bueno, tengo que demostrar disolución y permeabilidad. Entonces digo, bueno, para demostrar permeabilidad tengo 2 opciones. Hacerlo in vivo con personas o in vitro con líneas celulares. Yo hace años que le vengo diciendo, hagan los ensayos que tienen una correlación directa in vivo, in vitro, con líneas celulares, que es mucho más económico y accesible a las empresas que quieran demostrar bioequivalencia. No lo permiten. No lo permiten. Porque esas estructuras cuadradas simplemente no lo permiten. Eso es lo que el gobierno de este país tiene que entender si quiere modernizarse y quiere bajar los costos de los medicamentos. Claro. Porque si no lo hace, Claro. lo que va a tener es una escasez y un faltante de medicamentos como hace años no está. Algunos de los colegas me llaman y me dicen, don Jorge, estamos ocupadísimos haciendo un trabajo porque se vienen decretos y esto y lo otro, y entonces, digo yo, ¿y por qué no nos enfocamos? Hay que mirar otros países. Por ejemplo, ese tema de biodisponibilidad y de aceptar biodisponibilidades in vitro, Chile lo manejó muy bien, Brasil lo está empezando a manejar muy bien, México también. Entonces, es cuestión de mirar un poquito esos países que tuvieron éxito y... Abrir la mente. Lógico. Y después, si no, lo que pasa es que la realidad le va a pasar por encima. Porque va a llegar un momento que va a tener cantidad de juicios que le va a poner la gente, o recursos de amparo que le va a poner la gente, y no va a tener cómo pagar, va a tener que gastar más plata en pagar los recursos de amparo que en haber hecho lo que tenía que O hacer. en bóvedas. Bueno, Porque también va a morir mucha gente sí, bueno, si bueno, no bueno. se le da Por eso, los por eso. medicamentos que por realmente eso. necesita. Pero entonces, Es un hilo muy delgado. por eso, pero hay que darse cuenta de que usted va a invertir o va a gastar más dinero en cuestiones que pudiendo hacer las cosas bien. O sea,
si usted ya vio que otros países lo hicieron bien, cópielos, nada más. Claro, nosotros lo vimos exactamente, que son regulaciones ya internacionales de FDA, que son regulaciones establecidas, que no es que se lo inventó alguien ahí en el patio de la casa. O sea, hay toda una reglamentación, una estructura ética, ¿verdad? Que es ética. Y yo creo que esos son los grandes retos que tienen este país por delante. Don Claudio, el tiempo se acaba en este podcast. Tenemos mucho trabajo que hacer. Costa Rica es un país de grandísimas oportunidades, es un país maravilloso. Yo como costarricense le agradezco sus aportes, porque todo ese conocimiento que usted adquirió en todo lado, alrededor del mundo por tantos años, lo lleva en esa maleta que se llama vida, y en esa maleta de la vida, esos aportes a nosotros y dentro de esta industria son un gran valor precisamente para conceptualizar todo este tema de líneas celulares y otras cosas que creo que es realmente la solución a problemas que considero que podrían ser muy simples de resolver, pero que realmente tiene que haber una voluntad política y una voluntad de los profesionales de incluso de investigar un poco más, de darse la oportunidad de conocer un poco más, de buscar otros horizontes, de viajar, de explorar, de entender, para después no solamente juzgar y decir no se puede. Claudio, gracias por estar acá en Costa Rica, gracias por el podcast del MOP, gracias por ser parte de PS Pharma, y gracias por todo lo que viene, porque vienen muchas cosas muy novedosas para toda la industria que vamos a estar haciendo. Y bueno, también, igual que Claudio, PS Pharma nació para hacer su marca. Así que podemos hacer precisamente proyectos y productos juntos y podemos encadenarnos con instituciones públicas y hacer muchas cosas, porque desde nuestra humildad y de nuestro deseo de ayudar es que nace todo este podcast y muchas otras cosas más. Nos vemos en el próximo podcast. Patrocina NCX Tejocote. Producción El MOP Podcast.